Iglesia, qué gusto saludarles. Gracias a Dios doy por este hermoso día que Él nos ha regalado. Gracias por la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Qué bueno saber que tenemos estos tiempos para ser ministrados a través de la palabra. Antes de poder empezar, quiero empezar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo. Acompáñeme por favor cerrando sus ojos, inclinando su cabeza y te queremos decir gracias Dios. Gracias Padre por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro papá. Gracias porque nos hemos sentido acogidos contigo. Gracias porque tú nos has adoptado como tus hijos. Te agradezco Señor. Gracias porque tú has derramado sobre nuestro corazón ese amor inagotable. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tu palabra transforma, Señor. Cambia corazones. Dios nos da esperanza, nos da nuevas oportunidades, Padre. Y por eso te quiero agradecer. Gracias por aquellas personas que se están conectando en este momento. Padre, yo te pido que pongas un espíritu de convocatoria, Señor, y habla nuestras vidas, habla nuestro espíritu, Señor. Sopla aliento de vida, Dios. Sabemos que siempre, siempre tú llegas a tiempo, Padre, y por eso te agradecemos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque la mejor experiencia, Señor, que podemos tener en nuestra vida es el poder compartir contigo, el dejar que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por utilizarme como un instrumento en tus manos. Gracias porque a través de esa palabra dada a mi vida puedo compartir a tus hijos. En el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, que tenemos cielos abiertos. Señor, nuestro espíritu está hambriento de una palabra nueva y fresca, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco, Señor. Amén. Amén. Qué bueno es poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra. Gracias a Dios por la vida que nos da de podernos reunir, el podernos congregar en Iglesia Cristiana, su presencia. Y pues te quiero dar la bienvenida desde cualquier lugar que tú te estés conectando. Quiero decirte bienvenido. Este es tu lugar, esta es tu casa y queremos que te puedas sentir acogido, que te puedas sentir a gusto. Y quiero pues sin antes olvidarme, darles un abrazo a la distancia a todos aquellos papitos que son parte de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de mucha sabiduría y que los puedan festejar muy bien el día de mañana. Quiero empezar el mensaje de esta tarde hablando con ustedes con respecto justamente de esto, el Día del Padre. Qué bueno saber es que Dios, en Él podemos encontrar esa paternidad, ese amor de Padre. Pero no solo eso, sino que Dios también nos ha regalado padres terrenales. Y para aquellos que tienen la oportunidad de tener a sus padres vivos, pues este es un tiempo donde uno tiene que aprender a honrarlos y también, ¿por qué no perdonarlos? Porque como padres muchas veces nos equivocamos, lastimamos, herimos, pero cuán importante es que podamos nosotros dejarnos ministrar por ese amor paternal que viene de parte de Dios. Hoy en esta tarde quiero que tú abras la Biblia, que tú puedas abrir la palabra y quiero invitarte por favor que puedas abrir en Juan 5:19. Juan 5:19 al 20. Yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? ¿Y qué nos dice acá la palabra? Dice Juan 5:19, 20 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿Saben? Como padres tenemos muchas responsabilidades, muchos roles que cumplir, y uno de ellos es impregnar en nuestros hijos un buen ejemplo. Y quiero compartirte el tema de la palabra de esta tarde y es: las palabras convencen, pero el ejemplo transforma. Muchas veces nuestras palabras, muchos de nosotros tenemos las habilidades de tener nuestro razonamiento verbal desarrollado y otros posiblemente menos, pero Dios nos ha dotado de esa habilidad que es el habla.
Y cuán importante es que al poder hablar nosotros podemos llegar a corazones, podemos llegar a la mente, podemos llegar a los oídos de las personas. Pero cuán importante es saber de que esas palabras vayan acompañados con nuestro ejemplo. Qué increíble es saber que en la palabra de Dios, ese manual de vida, nosotros podemos encontrar absolutamente todo, todo relacionado a cómo nosotros tenemos que ser ese ejemplo para aquellos que nos están mirando y que son nuestros hijos. Y algo que yo le quiero decir a usted, joven, en esta tarde, adolescente, yo sé que tú estás mirando a tus padres e imitas ese ejemplo, pero hoy a través de la palabra quiero compartirte varios ejemplos. Quiero compartirte la instrucción que Dios nos da, no solo a los padres, sino también a los hijos de aquello que tenemos que hacer. Y regresando a lo que dice la palabra en Juan 5:19, mira lo que dice la palabra. Y algo que me ha impactado muchísimo es justamente esto. Todo lo que nosotros, los adultos, hacemos, nuestros hijos nos empiezan a copiar, nos empiezan a imitar. Y es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y que muestre aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida como padres, porque somos ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para aquellas personas que están siguiéndonos. Y cuán importante es que usted y yo podamos ser instruidos a través de la palabra. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué es lo que podemos nosotros mirar acá? En que el hijo necesita ser instruido. El hijo necesita ser guiado. El hijo necesita ser enseñado. ¿Para qué? Para poder saber cómo tiene que comportarse. Desde pequeños, en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, pues tenemos que estar acompañándonos. Posiblemente tú, joven, adolescente, ahora ya no te acuerdas el momento en que tus padres te enseñaron a amarrarte bien los cordones, ¿no? Cuando te enseñaron a ir y ocupar correctamente el baño, a cepillarte bien los dientes. Posiblemente ya no nos acordamos porque eso ya es tan parte de nosotros, de nuestro cotidiano vivir, en que simplemente vamos, ponemos pasta en el cepillo y nos empezamos a cepillar los dientes, pero no nos acordamos de esa instrucción cuando nuestros padres estuvieron aconsejándonos, indicándonos cómo teníamos que ponernos la pijama antes de dormir, cómo teníamos que servirnos los alimentos cuando ya estábamos sentados en la mesa. Todos esos pequeños ejemplos son tan importantes al saber de que usted, papá, usted, mamá, tiene que ser un ejemplo para su hijo. Y él, más que las palabras que usted le diga, es lo que él va a empezar a mirar en usted, cómo usted se comporta en la mesa, cómo usted habla con los demás, y ellos empiezan a copiar, y ellos no solo copian, sino que luego lo reproducen y lo maximizan. Por eso cuán importante es que usted y yo podamos instruir correctamente a nuestros hijos, que usted y yo, líder, podamos instruir correctamente a aquellos hombres y mujeres, no importa la edad, que podamos nosotros ser de ejemplo para ellos. ¿Estamos dando buen ejemplo? ¿Nuestras palabras están acorde con lo que refleja nuestra conducta? Todo lo que hace el Padre, también hace el Hijo. Ellos simplemente van a copiar lo que nosotros estamos haciendo. Recuerde, algo que me llama mucho la atención en la palabra, dice, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Los hijos nos están continuamente observando, continuamente nos observan. Estamos siendo observados en cada instante y no solo observados, sino también nos están imitando. Ellos, más que escucharnos, están siempre observando nuestro ejemplo. Y Jesús lo dijo claramente y lo podemos mirar en este versículo bíblico, cuando Él dice que pues Él imitaba lo que hacía el Padre y Él seguía su ejemplo. Y en el versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. ¿Somos transparentes? Padres, somos transparentes en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, a pesar de que nuestros hijos no estén con nosotros en nuestra oficina, en nuestro puesto de trabajo. ¿Somos honestos? ¿Somos íntegros? Esto es algo que nos confronta, y no solo a ustedes, sino también a mí. Es algo que nos confronta a diario.
El Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. ¿Sabe qué? La palabra de Dios habla de que nuestro buen ejemplo, nuestra buena instrucción hará que nuestros hijos nos superen. Y eso es una bendición. No es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, qué tristeza, no me gustaría. No, yo no creo que haya padres que se pongan a pensar en simplemente ver a sus hijos a llegar hasta un límite. Siempre tenemos que pensar y ir mucho más allá, hacer esos padres de ejemplo y que nuestros hijos puedan trascender. Qué bueno saber de que estamos en esta fecha tan importante. Bueno, y no solo esta fecha, sino todos los días son el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Familia. Pero pues ahora que estamos cerca de esta fecha, algo que es muy importante que usted y yo podamos entender de que cada uno de nosotros tenemos que cumplir un rol. ¿Y cuál es ese rol que tenemos que cumplir? Pues el de la paternidad, el de la maternidad. Jóvenes, cada uno de nosotros estamos desafiados a imitar el ejemplo de nuestros padres. Usted no puede decir hoy en día, bueno, es que mi papá no me dio buen ejemplo, es que yo no nací en mi hogar con mi papá, solo estuve bajo la crianza de mi mamá, o yo ni siquiera estuve bajo la crianza de mi mamá, sino bajo la crianza de un tío o un familiar extraño. Pero yo te quiero decir hoy algo en esta tarde a ti, joven, adolescente. No hay excusa para nosotros vivir de una manera desordenada, de vivir de una manera donde nosotros nos estamos dando el permiso muchas veces para no comportarnos de la manera que tenemos que hacer, de esa manera correcta, reflejando una conducta adecuada y correcta. Y quiero decirte que este ejemplo que nos da la palabra es cómo Jesús imitaba el ejemplo del Padre. Pero ¿qué de aquellos que hoy en día nuestra sociedad está tan convulsionada? ¿Qué de esos ejemplos donde posiblemente papá partió? Ese es mi caso. Yo soy huérfana de padre, pero ¿por qué? Porque él falleció. No porque nos abandonó, sino porque falleció. Entonces, ¿pero qué de aquellos que quedamos huérfanos? ¿Tenemos la excusa para comportarnos de una manera inadecuada, jóvenes? No. Y sabes que yo te invito nuevamente que tú puedas ir a la Biblia y que puedas tú mirar en 2 de Timoteo 1:5. ¿Y qué podemos mirar aquí? Un buen ejemplo, ¿sí? Cuando hubo ausencia de papá. Y quiero que puedas acompañarme, por favor, en 2 de Timoteo 1:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Quién le está hablando y a quién? Pablo le está hablando a Timoteo. Y él está diciendo, a pesar de que en esa fotografía, en esos álbumes de recuerdo de casa, no miramos la fotografía de la figura paterna y encontramos a 2 mujeres criando a un hijo. ¿Cuáles son esas mujeres? La madre y la abuela. ¿Sí? ¿Y qué nosotros podemos observar acá? Es que a pesar de que en esa foto no hay la presencia del padre, podemos ver a 2 mujeres criando a su nieto y a su hijo de una manera con la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios, entrenándole en la enseñanza de la palabra de Dios, y le dieron muy buen ejemplo. Tanto los padres y madres solteros como padres espirituales, y esto te hablo a ti, líder, a mí como líder, podemos criar hijos piadosos. Pero ¿cuándo podemos criar esos hijos piadosos? Cuando nosotros somos instruidos primero por la palabra para nosotros luego poder instruir. Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar nosotros acá? Jóvenes y adolescentes, ¿cuán dispuestos estamos a escuchar el consejo de nuestra madre por la ausencia de un papá? Y vamos a poner cualquiera de las circunstancias que sean. Tal vez te criaste sin papá y no porque él falleció, porque ese es uno de los casos que puede suceder. Tal vez porque él abandonó a mamá, abandonó el hogar, los dejó.
Pero eso no es un pretexto para que nosotros nos podamos tomar de esto y podamos vivir una vida desordenada, una vida que no es correcta, una vida llena de resentimiento, de amargura, de rebeldía, ¿sí? Pensando que la vida nos debe todo, que el mundo nos debe todo. Y a consecuencia de eso hacemos sufrir muchas veces a nuestra mamá o aquel representante que se quedó a cargo de nosotros. Cuán importante es saber de que cuando uno va a la palabra encuentra todas las enseñanzas que nosotros necesitamos. Y no solo eso, sino que hemos ido y hemos mirado el ejemplo que Jesús tuvo de su Padre, y Él lo imitó. Y no solo eso, sino que también podemos ir y mirar en la palabra también que está escrito que una abuela y una madre supieron criar un hijo piadoso, temeroso de Dios. Y recuerda que Timoteo era un joven como tú, que él estuvo dispuesto a obedecer, que él estuvo dispuesto a dejarse transformar por esas palabras, a pesar de la ausencia de un padre. Y en 2 de Timoteo 3, 14, 15 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te enseñaron. Escuche esto, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Qué tremenda que es la palabra. O sea, ninguno de nosotros nos podemos escapar, ni desde los más pequeñitos hasta los más grandes, no podemos escaparnos. Cuando tú y yo permanecemos fiel en aquellas enseñanzas, en la instrucción que nos han dado, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado de esto? Saber de que vamos a tener la salvación, sabemos de que vamos a tener una buena conducta, sabremos que vamos a hacer el bien. Cuán importante es que nosotros podamos conocer la palabra y dejar que ella penetre hasta nuestros huesos, que pueda penetrar nuestro entendimiento y bajar de este entendimiento a nuestro corazón y decirle, Señor, yo necesito de ti. Hoy en esta tarde estamos aprendiendo, tú y yo, que no hay excusas. Uno no puede decir porque yo no nací con un papá cerca mío, ¿me puedo justificar y hacer lo que quiero? No. La palabra nos está instruyendo hoy. La palabra de Dios nos está enseñando hoy que tú y yo no tenemos excusa para no vivir una vida que le agrade al Señor. Papá, mamá, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Permanecer en la palabra. Dejarnos instruir a través de ella. Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a la instrucción del Señor. Y no solo eso, sino obedecerla, porque de nada me sirve que la pueda escuchar y que no la viva. Es como cuando vamos al médico. Tenemos todos los síntomas de una enfermedad, pero solo quedamos en casa quejándonos sin decir absolutamente nada. Y cuando vamos al médico, el médico ya nos prescribe, nos dice qué es lo que nos está sucediendo, pero no vamos a la farmacia, no compramos la medicación, no llegamos a casa, no la tomamos, no sirve de nada. Este es el tiempo donde nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Y sí, no hemos tenido ejemplo posiblemente de nuestros padres. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos da muchos ejemplos, muchos buenos ejemplos de aquellas personas que a pesar de la ausencia de papá o del mal comportamiento de los padres, vivieron vidas intachables. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Estamos aprendiendo de que el Padre, Jesús siguió el ejemplo del Padre. Timoteo, a pesar de no tener la figura paterna, dejó que la instrucción de su abuela y su madre cambiaran y transformaran su vida. Pero ¿qué de aquellos hijos que son adoptados? ¿Qué de aquellos que hoy, a pesar de que estamos viviendo una realidad bastante cruel, hay muchos niños que posiblemente se quedaron huérfanos de papá y mamá?
Y no solo porque papá abandonó la casa, sino porque mamá posiblemente trabajaba en el cuidado de la salud en un hospital sirviendo a otros, fue contagiada y falleció. ¿Qué de aquellos? Sabes, también la palabra nos habla con respecto a esto. Y si tú miras en Esther 2, capítulo 2, versículo 7, ¿qué podemos nosotros mirar ahí? Dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, aquí estamos confirmando de que era huérfana de papá y mamá, Mardoqueo la adoptó como su hija. Algo que yo te quiero decir en esta tarde. ¿Sabes que Dios nos adoptó como sus hijos? A pesar de tener papá, mamá, o aún a pesar de no tenerlos, Dios nos adoptó y su amor cubre todo, lo cubre todo, sana todo. Pero para esto tenemos que empezar a reconocer y empezar a mirar hacia nuestros adentros y mirar cuál ha sido nuestra conducta joven y decir, ¿en qué yo he estado fallando? A veces sí tenemos excusas para poder muchas veces tener un comportamiento que no es el correcto. Yo recuerdo claramente que antes de que falleciera mi papá, mi comportamiento no era el más adecuado. Mi conducta no era la correcta. A partir de que mi papá falleció, pues vine a convicción. Hice mi decisión por Cristo de una manera determinante y le dije, Señor, yo quiero amar y servirte. Me he burlado muchas veces de ti. Pero ¿qué me llevó a esa convicción? A transformar mi corazón, a dejar de jugar con Dios cuando mi papá falleció. Pero cuando él falleció no fue fácil para mí, porque contra quien me fui primero fue contra él. Al pensar de que por qué te me lo llevaste y empecé en un tiempo tal vez de enojo, de molestia con Dios. Y Dios siempre va a entender nuestros tiempos. Dios siempre va a entender nuestra actitud, siempre y cuando ésta no sea en perseverar en pecar. Cuando esto sucedió, yo lo único que le decía, Señor, pero ¿por qué tú te lo llevaste a él? Si él era lo más importante para mí, claro. Por lo general, cuando alguien fallece, siempre es lo más importante. Pero muchas veces, como hija, yo no honré a mi papá en vida. Y lo más triste y lo más amargo es que él ya no está ahora. Pero eso no se quedó ahí. Recuerdo que después de que él falleció, y no le puedo decir a usted que inmediatamente, luego de que él falleció, ¿qué sucedió? Pues recuerdo que alguien en nuestra casa, él me dijo, mira, Pati, ¿tú miras a Dios como tu papá? Y yo le dije, sí, sí, claro, yo lo miro a Dios como mi papá. Y yo recuerdo que él me dijo, ok, vamos a orar, cierra tus ojos y le vas a decir a Dios. Y vas a repetir, Dios, tú eres mi papá. ¿Sabe que cuando él me dijo esto, que yo pueda repetir que él era mi papá, fue difícil, fue bien duro, porque de palabras lo había dicho, pero mi corazón no lo conocía a Dios como papá. Y cuando llegó ese tiempo de poderle decir, Dios, tú eres mi papá, tú eres mi papá falleció, pero yo sé hoy que tú eres mi papá, eres mi papito. Muchas cosas cambiaron en mi vida y una de ellas es la rebeldía, una de ellas es el enojo, una de ellas es estar jugando con Dios, siempre poniéndome al límite, probando. Y cuán bueno es saber de que podemos ser adoptados como hijos de parte de Dios. No hay excusa para que te sientas huérfano. Hoy en esta tarde yo te estoy diciendo, no hay excusa para que te sientas huérfano. Dios es tu Padre. Joven, adolescente, niño, adulto, si posiblemente nuestro Padre no nos dio un buen ejemplo, lo que yo sí te quiero decir es que cuando uno va a la palabra, en la palabra tú vas a encontrar ese amor paterno que viene de parte de Dios, ese ejemplo de papá que nos da Dios. Y no hay excusa para poder decir, es que yo no conocía a mi papá.
Si tú no lo conociste, este es un tiempo para que tú puedas conocer a tu verdadero Padre. ¿Y quién es Él? El que está en el cielo. ¿Quién es Él? El que está en tu corazón. ¿Quién es Él? Aquel que está golpeando la puerta de tu corazón hoy en esta tarde y te está diciendo, yo quiero entrar en tu hogar, yo quiero entrar en tu corazón, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero sanarte, yo quiero traer paz a tu alma. Mardoqueo, está Eunice, Loida, la madre, abuela de Timoteo, está Jesús. Tenemos 3 ejemplos que la palabra de Dios nos muestra para no tener excusas y vivir una vida que trascienda. Posiblemente no hemos tenido buen ejemplo de nuestros padres. Y no lo digo por mí, sino posiblemente porque eso ha pasado y con todo lo que estamos viviendo hoy en día, donde el divorcio es tomado en cuenta como una opción, hoy yo te quiero decir en esta tarde, no hay opción, no hay opción, no hay excusa como para que uno pueda vivir de una manera desordenada cuando hoy el Padre está abriendo sus brazos y te está diciendo, ven a mí. No estás huérfano, no estás huérfana, no estás solo, no estás sola. Tenemos al dador de la vida, aquel que creó los cielos y la tierra. Y quiero terminar con lo que dice Deuteronomio. Quiero que puedas abrir tu palabra, la Biblia, quiero que vayas a la Biblia y que puedas abrir en Deuteronomio 6. Y dice Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor, tu Dios, me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Escucha con atención, miembros de la Iglesia Cristiana, su presencia. Y aun si tú no eres miembro de la Iglesia Cristiana, donde tú estés y te encuentres en este momento, asegúrate de obedecer, porque entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. No tenemos excusa. Aquí tenemos la palabra. Si quieres que nos vaya bien en la vida, joven, adolescente, algo que yo les digo a mis chicos porque trabajo con adolescentes, les digo, esta es la mejor época de tu vida, porque las decisiones que tomas hoy serán el eco de un mañana. Y qué mejor si podemos pedirle a Dios que Él pueda direccionar nuestro camino, que Él pueda guiarnos, que Él pueda instruirnos a través de su palabra y que Él pueda mostrar su amor de Padre a cada uno de nosotros. Padres, tenemos un gran desafío. ¿Y cuál es ese desafío? Cumplir el rol de papá, cumplir el rol de mamá. Dios conoce tu circunstancia, Dios sabe cómo tú estás ahora, pero si tú le invitas hoy a que Él venga y ponga en orden la casa, será la mejor decisión que vas a tomar hoy en esta tarde. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas hacer una oración conmigo. Si tú has perdido a tu papá, posiblemente en este tiempo, o has sentido el abandono y la orfandad en tu corazón,
Yo te pido que tú puedas hacer esta oración conmigo y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú conoces la soledad en la que he vivido, la orfandad que he sentido. Y cuántas veces me he repetido una y otra vez, no tengo a nadie, estoy solo. Si tú hubieses estado aquí, tal vez reclamando la presencia de papá, hoy yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en que tú puedas venir, Señor, y morar en aquellos corazones necesitados de ti, Padre, aquellos donde necesitan que esa revelación como Padre esté en ellos, Dios. Te pido que te vuelvas real, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy en esta tarde tú los abraces, Señor, que hoy en esta tarde, Dios, puedas tú tomar el rol de papá, el rol de mamá. Y te pedimos, Señor, que tú puedas instruir a cada joven, a cada niño, a cada adolescente, a cada adulto, con tu palabra, Señor. Instrúyenos, Dios, y que todo lo que tú nos enseñas lo podamos poner por obra, lo podamos enseñar, lo podamos transmitir fielmente, Señor. Gracias por habernos adoptado como tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos acudir fielmente a ti. Gracias porque tú no nos rechazas. Gracias porque tú nos esperas con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te agradezco, Señor, y gracias por aquellos, Dios, que nuevamente vuelven a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarte, si tú hiciste esta oración, pues tú vas a encontrar un link donde la iglesia te está invitando a que tú puedas ponerte en contacto con nuestra iglesia y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Queremos decirte que es un privilegio el poder amar y servir a nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Que Dios te bendiga.